y después ya van a volver a ser felices, a compartir con su familia, con sus amigos o estudiar. ¿Qué tal con la tarea? ¿Están haciendo todo? Hola, Estefano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Pitacio, ¿cómo están? ¿Qué tal con la tarea? ¿Están encontrando artículos para la clase de hoy para que puedan continuar haciendo sus cositas? En el día de hoy lo que vamos a hablar es sobre lo que había quedado pendiente, ¿verdad? El sábado pasado, cuando hablamos de las intoxicaciones por los AINES, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de las intoxicaciones por paracetamol, ¿sí? Recordar, ¿verdad?, que el paracetamol es un medicamento bastante utilizado, principalmente sus fines, ¿verdad?, es más bien, o sea, que su indicación es más bien como antipirético, ¿verdad? Tiene menor efecto antiinflamatorio, menor efecto analgésico, ¿verdad?, en comparación a los AINES o los salicilatos, ¿sí? Pero principalmente como efecto es antipirético. Bueno, acá como siempre les dejo la bibliografía y vamos a empezar. Entonces, primeramente, ver un poquitito lo que es la estructura química, ¿verdad?, del paracetamol, que vemos aquí, que es el N-acetil paraminofenol, es su composición química. Este es un dato muy importante que tienen que manejar porque cuando necesiten hacer, por ejemplo, un dosaje a nivel sanguíneo, lo que van a solicitar es justamente el N-acetil para aminofenol, ¿sí? O sea, la composición química del paracetamol, ¿sí? Bueno, en cuanto a sus características generales, es el metabolito activo, lo que sería la fenacetina. Una de las causas, ¿verdad?, que puede hacer que existan casos de intoxicaciones es que es una sustancia, un medicamento de venta libre, sin receta. También es importante saber que muchas veces son encontrados asociados a otros fármacos como antigripales, AINES o tramadol, ¿verdad? Y se considera como el principal agente causal de falla hepática aguda fulminante de origen medicamentosa, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, podemos ver que principalmente estas intoxicaciones se producen de origen accidental, ¿verdad? Principalmente relacionado a automedicación. Y también tiene una mayor prevalencia en los extremos de la vida, tanto en ancianos y en niños, ¿verdad? Y principalmente, ¿verdad?, se vieron un aumento importante de casos en el caso cuando tuvimos las primeras epidemias por dengue, ¿verdad? Cuando todavía no se conocía la fisiopatología, no se conocía el tratamiento, ahora no existía todavía un protocolo claro, entonces existía bastante automedicación, entonces varias personas, ¿verdad?, presentaban fiebre y se automedicaban con cantidades importantes de paracetamol que al fin y al cabo tuvieron, ¿verdad?, complicaciones graves y muchas veces, muchos de estos casos, ¿verdad?, mejor dicho, muchos de estos casos no fueron por acción propia de la enfermedad, sino fueron por consecuencia de la sobredosis de paracetamol, ¿verdad? Entonces, otra vez, el 2/3 de ellos es de origen intencional, ¿verdad? Muchos de eso es por automedicación, generalmente. Bueno, acá es importante, ¿verdad?, entender, ya interpretar sobre la toxicidad
del paracetamol, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos principalmente es una afectación hepática, ¿sí? Genera una insuficiencia hepática, puede causar necrosis hepática, ¿verdad? Y esto vamos a ver en estadios siguientes, un poco más avanzados, son los que van a generar las otras manifestaciones, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, en estadios avanzados de enfermedad hepática suele haber compromiso neurológico, ¿verdad? También esta alteración hepática puede causar alteraciones metabólicas, renales, arritmias, por ejemplo, ¿verdad? Como consecuencia de alteraciones electrolíticas, ¿verdad? Entonces, es una secuencia de efectos, pero, ¿verdad? Es importante que sepan, ¿verdad? Que principalmente el primer órgano afectado, como vamos a ver, es el hígado y que eso es lo que generan los demás daños, por decir así, ¿verdad? En cuanto a la fisiopatología, es nuevamente muy importante que recuerden algo que nosotros habíamos hablado en nuestra primera clase, ¿verdad? Nosotros en nuestra primera clase habíamos hablado sobre metabolismo, ¿verdad? Hablábamos que en el hígado se producían dos tipos de reacciones. Primero, ¿verdad? O sea, uno de ellos son reacciones de oxidorreducción que hacían que los metabolitos, ¿verdad? Se biotransformen en sus formas más tóxicas o en sus formas activas, ¿verdad? En segundo lugar, existían reacciones donde se les agregaba, mejor dicho, ácido glucuronio y que a su vez eran como efectos neutralizantes y hacían que esto se pueda eliminar, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasa con el paracetamol? Cuando existe una intoxicación, ¿verdad? Por una dosis alta de paracetamol, se genera mucho metabolismo, mucho metabolito activo que sobrepasa, ¿verdad? La cantidad disponible de ácido glucuronio para neutralizar y es eso lo que causa la afectación hepática, ¿verdad? Ya que en condiciones normales esto debería de ser neutralizado, ¿verdad? ¿Por qué es importante saber este mecanismo? Porque justamente es ahí donde actúa el antídoto, en este caso la N-acetilcisteína, ya que promueve justamente, ¿verdad?, la producción de glutatión, entonces nuevamente bloquea, ¿verdad?, la síntesis de productos tóxicos, o sea, los neutraliza, ¿verdad? Entonces, eso tienen que manejar. Hay muchas reacciones más finas, pero si manejan esta idea, ya van a poder interpretar, ¿verdad?, la fisiopatología de esta intoxicación. Existen además otras sustancias que también pueden actuar como precursoras, ¿verdad?, de glutatión, como es la cisteamina y la metionina, ¿verdad? Pero hay artículos, por ejemplo, en Estados Unidos donde se utiliza la metionina, ¿verdad? Pero nosotros acá utilizamos más el N-acetilcisteína. También otro punto muy importante que caracteriza a estas intoxicaciones es que el paracetamol se absorbe de manera muy rápida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en el material menciona que en 30 minutos después de la ingesta de 1 gramo, ya solamente con el carbono activado lo que podemos hacer para evitar la absorción, ¿sí? Yo no estoy hablando de distribución, estoy hablando de absorción, ¿sí? Total es tan solo el 30%. O sea que
Por eso es que utilizar el lavado gástrico en estos casos, ¿verdad? Es un poco controvertido porque tiene mucho que ver el tiempo, ¿sí? Solamente se hablan, ¿verdad?, de buenos resultados con el lavado siempre y cuando sean antes de los 30 minutos. Bueno, ya hablando de la parte farmacológica, actúan también inhibiendo a la COX, ¿sí? La absorción por vía oral está relacionada con los alimentos, por eso hay que administrarlas un poco separados. En condiciones normales, o sea, a una dosis terapéutica, se considera que la concentración máxima llega aproximadamente en los 30 a 60 minutos, ¿verdad? En algunos casos también se pueden ver a las 2 horas. Estamos hablando a dosis terapéutica. Esta, esta concentración máxima, este tiempo, se prolonga hasta 8 horas inclusive en los casos de sobredosis. ¿Y por qué es importante conocer este dato? En el caso de que nosotros dispongamos, ¿verdad?, o tengamos la posibilidad de poder hacer el dosaje del paracetamol, del N-acetil paraminofenol, ¿verdad? Si nosotros sospechamos que esta persona haya ingerido cantidades tóxicas, ¿verdad?, y le hacemos el control a las 2 horas, puede que venga normal, ¿verdad? Pero, sin embargo, si sospechamos de una intoxicación, por eso es importante, ¿verdad?, hacer un control a las 4 horas. Entonces, puedes hacer a las 2 y a las 4 o necesariamente ya a las 4, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer estos datos, ¿verdad? Para no casarnos con un dato y asumir que vino normal y punto. No, hay que saber, la concentración máxima inicia a las 4 horas. Entonces ahí recién, si yo obtengo un valor relativamente bajo, entonces yo puedo descartar que esta persona se haya intoxicado con una cantidad importante, ¿sí? No se olviden. Ya otras características también farmacológicas, ¿verdad?, pueden ser que tienen relativamente una buena disponibilidad, atraviesan la barrera hematoencefálica, por eso es que se usa mucho también como para tratamiento, ¿verdad?, de las cefaleas. Tienen una unión a proteínas relativamente baja, ¿verdad?, se habla hasta el 50%, y la semivida plasmática, vuelvo a decir, en condiciones normales es del 2%, ¿sí? Este, por ejemplo, es un valor que en condiciones tóxicas vamos a ver que va a disminuir bastante, o sea, va a haber mayor cantidad de tóxico distribuido de manera libre que unido a proteínas. Como ya les había mencionado, el metabolismo, ¿verdad?, de la génesis de la intoxicación es hepática, ¿verdad?, en donde inicialmente sabemos que tenemos dos procesos, ¿verdad?, la oxidorreducción y la formación de los ácidos glucurónicos, ¿verdad?, en donde se generan normalmente, estamos hablando en condiciones normales, entonces se genera, ¿verdad?, por oxidación, se genera el N-acetil P-benzoquinona, que es el metabolito tóxico, pero que a dosis terapéuticas son neutralizados ya sean por ácido glucurónico, 60%, o sulfatos en un 30%, y que son sustancias no tóxicas. Entonces, este metabolito tóxico se elimina al conjugarse con los ácidos glucurónicos. Pero ¿verdad?, en condiciones, a grandes cantidades o una concentración importante, entonces se produce una sobresaturación en este caso, del epóxido, que es lo que genera el daño hepático, ¿verdad? Pero también existen otros factores que pueden hacer que eh, disminuya, ¿verdad?, o exista mayor cantidad de efecto tóxico. Por ejemplo, que haya una disminución del glutatión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso
de una malnutrición, pacientes con ayuno, anorexia, en los casos de alcoholismo o enfermedades crónicas, entonces va a haber una disminución del glutatión, entonces va a haber mayor probabilidad de que se produzcan las intoxicaciones. También ocurre lo mismo en el caso de que varias sustancias utilicen el mismo mecanismo enzimático, en este caso a los inductores del P450, entonces también eso puede potenciar el efecto tóxico, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona consume etanol, isoniazida, fenitoína, barbitúrico, o si es una persona tabaquista, entonces va a potenciar el efecto del oxidorreducción, ¿sí? En cuanto a las indicaciones, como había dicho, se utiliza principalmente como antipirético, se utiliza como analgésico en los casos cuando los otros AINES se encuentran contraindicados y se puede administrar tanto por vía oral como vimos, se sugiere que sea alejado de los alimentos ya que se ve interferido ahora por los alimentos, o también se pueden administrar por vía endovenosa, vienen en frascos y se administran por Volutrol, ¿sí? La dosis en niños, ¿verdad? Puede ir de 10 a 15 miligramos kilo peso cada 4 a 6 horas y en adultos de hasta 750 gramos cada 4 a 6 horas, ¿sí? Y acá es lo importante también que sepan, ¿verdad? Que la dosis máxima de paracetamol es 4 gramos día. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a indicar, acá en Paraguay, el paracetamol viene de 500 gramos, 500 miligramos y de 1 gramo, ¿verdad? Ya sean pastillas o también de manera efervescente. Entonces, por ejemplo, si van a administrar o van a indicar paracetamol de 1 gramo, entonces pueden indicar hasta 1 gramo cada 6 horas, ¿sí? 1 gramo cada 6 horas, que son 4 gramos día, que es la dosis máxima, la dosis de seguridad, ¿sí? Posterior a esa dosis ya existe mayor riesgo de una afectación hepática. Bueno, en cuanto a la comparación específicamente con la aspirina, ¿verdad? Se habla de un efecto a misma dosis, se habla de un efecto casi nulo en cuanto a en cuanto sea antiinflamatorio y tiene también un menor efecto analgésico. Bueno, las reacciones adversas en general tienen muy buena tolerancia, ¿sí? No hay tanta afectación gastrointestinal o renal que se veía en los AINES, ¿sí? Tampoco es común, ¿verdad? O sea, son muy raros las afectaciones cutáneas o cuadros alérgicos, ¿verdad? Muy raro Steven Johnson y más raro todavía que haya una necrosis epidérmica tóxica o cuadros de anafilaxia, ¿sí? Pero sí, ¿verdad? Como dijimos, la principal afectación radica en su efecto hepatotóxico, ¿sí? Entonces, a altas dosis, el paciente ya puede presentar náuseas, vómitos, cefaleas, confusión y ya puede haber necrosis hepática que viene a ser justamente, ¿verdad?, la complicación más temida. En el embarazo se considera categoría B, ¿sí? Y es un medicamento que está permitido en la lactancia. Ahora, si ustedes recuerdan, los AINES eran considerados categoría C o D, inclusive en algunos estadios del embarazo. Ya en cuanto a la evaluación del paciente, ¿verdad? Como vimos, la anamnesis, la cantidad, el tiempo, ¿verdad? Es muy importante para evaluar qué medidas podemos tomar. Se habla de un indicador de toxicidad o como un indicador de un posible daño hepático en una ingesta mayor o igual
a 150 miligramos kilo peso, ¿sí? Es nuestro parámetro. También se puede utilizar como parámetro para iniciar el antídoto, ¿sí? Las manifestaciones clínicas vamos a ver que se presentan en 4 estadios y las pruebas, ¿verdad? Las pruebas del medio interno, ¿verdad? Hepatograma, un hemograma, crasis y lactato, porque vamos a ver que estos datos están muy relacionados a la severidad o a un pronóstico más grave, ¿sí? Y el dosaje del N-acetil para aminofenol que se hace en un dosaje sanguíneo. Entonces tenemos inicialmente la primera fase o el estadio 1, que es asintomático en las primeras 24 horas, o el paciente puede tener síntomas inespecíficos, como por ejemplo náuseas, vómitos, malestar inicialmente, ¿sí? Luego, sí, en la fase 2 es donde se instaura ya la toxicidad, se considera que es la fase hepatotóxica. Esta puede durar hasta las 48 horas, donde inicia inclusive la hepatitis con el aumento de las transaminasas. Ahora ya puede haber un ascenso a ese nivel, dolor en hipocondrio derecho, por ejemplo, náuseas, cansancio, malestar gástrico, molestias generales, ¿sí? Y hepatomegalia se puede constatar ya al examen físico. Laboratorialmente, en el estadio 2, también ya se pueden observar alteración del hepatograma y la crasis, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, por eso es importante, ¿verdad?, conocer los antídotos, manejar las medidas de detoxificación, que como pueden ver, ¿verdad?, la fase hepatotóxica recién se puede, se manifiesta, ¿verdad?, después de las 24 horas, ¿verdad? Es por eso que los antídotos, ¿verdad?, si bien la indicación es hasta antes de las 8 horas, pero inclusive se vieron buenos resultados hasta las 12 horas posterior a la intoxicación, todavía se pueden tener buenos resultados. Luego tenemos ya en el estadio 3, el estadio más grave, donde se instaura como tal la intoxicación. Se considera la fase crítica, puede aparecer en los 2 a 4 días. Hay una mayor lesión hepática, las transaminasas pueden aumentar a valores aún mayor, ¿verdad? Y en este caso también las causas de muerte pueden ser por alteraciones metabólicas, puede haber edema cerebral, arritmias, hemorragias o una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Una vez que el paciente haya superado la fase crítica, entonces se viene el estadio 4, que viene a ser la fase de recuperación o la recuperación completa, ¿verdad? Donde esto se puede ver, por ejemplo, o sea, se ve, ¿verdad?, en algunos casos descritos con recuperación total o ningún daño hepático posterior a la utilización del antídoto. Bueno, entonces también, ¿verdad?, parámetros a tener en cuenta de un mal pronóstico, de la evolución de la intoxicación, por ejemplo, que el paciente presente acidosis metabólica, que haya alteración del perfil renal, INR mayor a 6, lactato mayor a 27 o una encefalopatía 3 o 4, ¿verdad? Son datos que el paciente está en un cuadro realmente crítico. Laboratorialmente, como habíamos hablado, entonces se puede obtener el dosaje de la sustancia química, ¿verdad?, del N-acetil paraminofenol, que es el paracetamol, en donde sabemos que en condiciones normales, 2 a 4 horas, pero cuando hablamos de casos de intoxicación, se considera a las 4 horas, ¿sí? Y se considera, ¿verdad?, dosis, vamos a decir así, sin indicaciones de recibir antídotos en una dosis, una concentración, mejor dicho,
menor a 150 miligramos kilogramos. Como vamos a ver, normalmente cuando ocurren estos casos, se colocan en ciertas tablas donde se evalúa la toxicidad, ¿verdad? O sea, la concentración del paracetamol y el tiempo, ¿verdad? Y se va evaluando en ese caso la progresión o en todo caso también la respuesta al tratamiento, ¿verdad?, instaurado. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Como vimos, a mayor concentración hablamos de una vida media mayor. Entonces, que el paciente, que la sustancia presente una vida media mayor a 4 horas, obviamente habla de una mayor afectación hepática. También habla de una afectación hepática importante si en el control a las 4 horas el paciente tenga concentraciones mayores a 300 miligramos por ml, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si se hacen controles a las 4 horas, por ejemplo, y este presente en números, ¿verdad?, entre 250 a 300, existe un 40% de riesgo de daño hepático, un 25% si tienen cantidades entre 150 a 200 y 5%, ¿verdad?, de riesgo si la persona presenta una cantidad entre 120 a 150. Y concentraciones por debajo de 120 miligramos por ml, ¿verdad?, no se consideran tóxicos. Y el 25%, ¿verdad?, de estas cifras están unidas a proteínas plasmáticas. Otro parámetro también que nos sirve para evaluar la gravedad y la evolución del paciente, ¿verdad?, a la par de medir las concentraciones del tóxico, también es controlando o evaluando las enzimas hepáticas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, datos sugerentes de daño hepático se consideran cuando las transaminasas se elevan hasta 40 unidades por litro, cuando hay también una elevación del tiempo de protrombina y también si la bilirrubina, ¿verdad?, es superior a 1. O sea, todos los datos que nos manifiestan que existe, ¿verdad?, una afectación hepática. Y obviamente a mayor cantidad de elevación de transaminasas, obviamente el daño hepático, por lo tanto, también es mayor. Entonces, se considera que el daño hepático es grave si las cifras, ¿verdad?, de las transferasas superan los 1000 unidades por litro, ¿sí? Y también otro parámetro que también nos habla de severidad es en la orina, ¿verdad? Recuerden que también podía tener una afectación renal, entonces normalmente se pueden encontrar, por ejemplo, proteínas, cilindros, hemoglobina o eritrocitos. Entonces vemos acá, era justamente la tabla que se suele utilizar en estas intoxicaciones donde se ven, ¿verdad?, las concentraciones de paracetamol y el tiempo de evolución. Ahora, como vimos nosotros, entonces a las 4 horas solemos se presenta, ¿verdad?, la concentración máxima, entonces se hace el primer control y luego se hacen los controles sucesivos, ¿verdad? Y obviamente a menor concentración de paracetamol, obviamente también menor riesgo de hepatotoxicidad. Entonces, en general, ¿verdad?, el tratamiento siempre es el tratamiento de sostén sobre el estado general, como venimos hablando desde un principio, a la par que nosotros brindamos el soporte toxicológico específico, o sea, le administramos el antídoto, el que fuere, también se deben de ir tratando todas las complicaciones
o el manejo de las complicaciones que vayan apareciendo, ¿verdad? Por ejemplo, si existe alteraciones electrolíticas, ¿verdad? Corregir. Si está con alteraciones del nivel de la glicemia, también entonces corregir. O sea, tratar tanto la parte toxicológica como también el estado general del paciente, ¿sí? Ya nuevamente hablando específicamente, ¿verdad? El carbón activado, se vieron buenos resultados al utilizar menos de las 4 horas. También ustedes van a encontrar que en algunas bibliografías, por ejemplo, inclusive no recomiendan usar, ¿verdad? Mayor a las 4 horas también porque existen datos de que puede alterar el metabolismo también del antídoto, ¿verdad? Entonces, es por eso que se recomienda utilizar hasta menos de las 4 horas, ¿sí? El lavado gástrico, como hablamos al comienzo, es controvertido. ¿Por qué? Porque está relacionado al tiempo, ¿verdad? Como es una sustancia que se absorbe muy rápido, entonces también se habla que, por ejemplo, en tiempo mayor a los 30 minutos, ¿verdad? Tuvieron muy pocos buenos resultados. Entonces, por eso es controvertido y está en estrecha relación al tiempo de la intoxicación. Ya el antídoto, la N-acetilcisteína, se administra según dosaje en plasma, o se hace el equivalente, ¿verdad? Es indicación de el inicio del antídoto, una concentración igual o mayor a 150 miligramos por ml, ¿sí? Y en casos más severos también plantearse, ¿verdad? La necesidad de un trasplante hepático. Entonces, la N-acetilcisteína es el antídoto, ¿verdad? Como vimos, ayuda o favorece o es una sustancia precursora de glutatión, que es lo que va a neutralizar el efecto del epoxio, ¿verdad? Del metabolito tóxico del paracetamol, ¿sí? Se administra siempre en casos graves, ¿verdad? Y según el dosaje, ¿verdad? Como ya había dicho, se habla de una concentración mayor a 150 miligramos por ml, ¿sí? Y administrar dentro de las primeras 8 horas preferentemente, pero se vieron buena respuesta hasta la administración hasta las 12 horas, ¿sí? O sea, hasta las 12 horas podés administrar, que va a tener todavía beneficios en el paciente, ¿sí? La vía de administración puede ser por vía oral, viene en sobrecitos, ¿verdad? Que se mezclan con agua, o endovenoso, que está relacionado al estado de conciencia. Obviamente, en pacientes que tienen alteración del nivel de conciencia, se sugiere administrar, ¿verdad? Por vía endovenosa. En cuanto al tratamiento, también vamos a ver enseguida un caso para poder traspolar un poquitito lo que es la teoría a la práctica, ahora como solemos hacer. El tratamiento ahora es primeramente una dosis de carga, ¿sí? Se puede hacer 140 miligramos kilo peso o 150, ¿verdad? En dosis de carga, y luego se hace la mitad de la dosis o 50, 70 miligramos o 100 también dentro de las siguientes 24 horas, ¿sí? Entonces, un poquitito un caso clínico que les traigo. Se trata de una niña de 4 años, 5 meses. Ella acude al servicio de urgencias por presentar vómitos y somnolencia. En los antecedentes, esta paciente presenta, ¿verdad?, la ingesta de 19 comprimidos de anagilasa, que vemos que es que está formado por paracetamol, fosfato de codeína y cafeína. Y, ¿verdad?, justamente este caso, ¿verdad?, está relacionado, ¿verdad?, a lo que nos menciona la bibliografía, que como vimos se producen principalmente
de manera accidental, ¿verdad?, en los extremos de la vida. La dosis total de paracetamol fue de 7,2 gramos, haciendo una equivalencia a 576 miligramos por kilogramo. O sea, estamos hablando de una dosis bastante importante. Esta ingesta se produjo, ¿verdad?, 2 horas antes de acudir al hospital. Le hicieron lavado gástrico, pero ya no se obtuvieron restos visibles del fármaco. Ahora, como habíamos dicho, esto, ¿verdad?, principalmente porque tienen una absorción bastante rápida. Dentro de los antecedentes patológicos familiares de la paciente, ella recibió lactancia materna, quien presentaba un desarrollo psicomotor adecuado, pero de nivel socioeconómico bajo. Tenía una estatura, una hipotrofia estatuloponderal, percentil de talla y peso inferior al 3%, o sea, tenía talla y peso menor a lo que correspondía a esa edad. Eso quiere decir eso. Estaba hipotensa, y taquicárdica, taquipneica, con el nivel de conciencia alterado, estuporosa, responde a estímulos dolorosos, hipotonía generalizada, hiporreflexia, pupilas isocóricas y normorreactivas. Babinski negativo y no existía focalidad neurológica, ¿verdad? Hemograma, glicemia, creatinina, ionograma, que quiere decir electrolitos, transaminasas al ingreso, lean esto, bilirrubina, ¿verdad?, dentro de parámetros normales. Estos parámetros se mantuvieron normales excepto las transaminasas. Entonces, por eso es la importancia, ¿verdad?, de conocer que a mayor cantidad de intoxicación, la concentración máxima también va a ser más tarde, ¿verdad? Entonces, por eso, si se toma una muestra temprano, ¿verdad?, no se olviden volver a realizarla a las 4 horas, donde probablemente tengamos ya una elevación importante, ¿verdad? Entonces, acá vemos las enzimas hepáticas, las transaminasas dentro de parámetros normales, ¿verdad? Recuerden de las fases también, ¿verdad? En la fase 2 recién teníamos el aumento, ¿verdad?, de las transaminasas. Vemos que el GPT llegó a un valor de 180 más o menos y el GOT más o menos a 150, ¿verdad?, unidades por litro. Y con el tratamiento podemos ver que luego fue descendiendo progresivamente. Ya los niveles de paracetamol en sí, ¿verdad?, también inicialmente era de 101 y luego fue descendiendo progresivamente. Vamos a poner la tablita, ¿verdad? Entonces, inicialmente tenía 100, 101, entonces fue disminuyendo progresivamente. El tratamiento, como les había dicho, ¿verdad?, se inició a las 12 horas, o sea que se puede hacer, y se hizo en bolo, ¿verdad?, 150 miligramos kilogramos en 15 minutos y luego 50 miligramos en las siguientes 4 horas. Entonces se llegó a total de 100 miligramos kilogramos durante las 16 horas. Son una dosis de ataque y luego se hacen una dosis de mantenimiento. Entonces acá vemos la tablita, ¿verdad?, similar a lo que vimos en el material, ¿verdad?, de cómo se va luego haciendo los controles con el correr de las horas. Inicialmente esta paciente, ¿verdad?, persistió con intolerancia digestiva, malestar general, abdomialgia, ¿verdad? Esos son datos esperables cuando hay una afectación hepática, pero luego tuvo una evaluación, una mejoría clínica favorable y siendo dado de alta los 4 días del ingreso, ¿verdad?, siguiendo la pauta justamente ya de la fase 4 de la intoxicación. Y eso es todo, chicos. ¿Dudas, consultas, preguntas sobre este tema? Babinski es una prueba semiológica que se hace en las puntas de los pies. Ustedes van a aprender en semiología médica que se hace, puede hacer
Por ejemplo, que este es un pie, ¿sí? Un pie y se hace con un objeto puntiagudo y se hace así de la planta del pie hacia arriba y que si se hace así habla de un compromiso neurológico, ¿sí? Principalmente en los síndromes piramidales. Es ¿cómo sería? Un signo neurológico. Sí, parecido a los reflejos. Parecido a los reflejos. Así mismo. Bueno, chicos, entonces que sigan disfrutando de su fin de semana. Nada más aprovecho para desearles nuevamente felices Pascuas y no se olviden de marcar su asistencia en la plataforma. Nos vemos el próximo sábado y no se olviden de hacer su tarea. ¿Está bien?